Buen día, mi nombre es Carlos Carmona y el día de hoy realizaremos la sustentación lineal del curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. Para esto se mostrará el análisis de esfuerzo de una PRB o una válvula de alivio de presión en funcionamiento. Estas válvulas se utilizan en plantas termohidráulicas y su funcionamiento es bastante simple. Libera automáticamente la sustancia de los recipientes de presión cuando se alcanza cierto límite de presión. Esta geometría fue descargada de la biblioteca en línea GraphCAD y se realizará una simplificación de su geometría que podemos ver a continuación. Entonces para esto utilizaremos nuestro software ANSYS Workbench y utilizaremos la plantilla estática estructural. Lo primero que debemos definir serán los datos de ingeniería. En este caso el software tiene un material por defecto que es el acero estructural que tiene distintas propiedades. Nosotros necesitamos la gama de fabricación, la cual contempla esta válvula de presión, contempla materiales de alta resistencia como acero al carbono e inoxidables. Para saber cuáles son las propiedades de estos materiales como el acero al carbono, podemos buscarlo en línea y encontramos distintas propiedades. En este caso escogimos el acero al carbono IC 1040. Encontramos propiedades como la resistencia a la tracción, límite de elasticidad, el módulo volumétrico, etc. Pero en este caso el software necesita mínimo dos propiedades, como lo son el módulo elástico y el coeficiente de Poisson, para definir cuáles son las demás propiedades que tiene cierto material. Entonces vamos a rectificar que estas propiedades, como el módulo elástico y el coeficiente de Poisson, estén en el rango que nos dicen acá. Entonces, para este caso, para el módulo elástico de 190 a 210 gigapascales y el coeficiente de Poisson de 0.27 a 0.30. Entonces, vemos si el material que utiliza por defecto tiene propiedades similares, a ver si podemos trabajar con él. Desde el módulo de Young, aquí encontramos que tiene un valor de 200 gigapascales y el radio de Poisson vemos que tiene un valor de 0.3. Entonces ya sabemos que se encuentra dentro del rango de propiedades del acero al carbono. Entonces vamos a seguir trabajando con este acero estructural. Lo siguiente que vamos a hacer es entrar a la herramienta de Design Modeler, en este caso a la geometría. Entonces abrimos nuestro nuevo Design Modeler, esperamos que cargue un poco y aquí en la geometría vamos a entrar a File y vamos a importar la geometría externa. Esta geometría la podrán encontrar en la descripción del video. La vamos a abrir y la vamos a generar. Como podremos ver acá, él por defecto tiene un plano de referencia el cual acomoda nuestra geometría. Yo no quiero que esta sea el plano de referencia, por lo tanto la voy a acomodar en el plano ZX. Para eso elimino la geometría, la vuelvo a importar, pero antes de generarla cambio el plano base, y en este caso no va a ser el XY sino el ZX. Aplico y generamos. Entonces, como lo mencionaba al principio del video, lo que debemos hacer aquí en la geometría es simplificar nuestro análisis. ¿Con qué intención? Con que se requiera menos procesamiento y se eliminen ciertas piezas que no afecten el análisis estructural, como por ejemplo pines, como por ejemplo tuercas, como por ejemplo los pernos que encontramos acá, como por ejemplo ciertos agujeros, por ejemplo, como estos que se quedan acá por este pin. A ver si lo alcanzan a ver. Eliminemos este cuerpo, como por ejemplo estos agujeros que pueden intervenir en el análisis, ya que el software va a crear ya sea una malla que va a ser un poco desproporcional a como esperamos que sea. Entonces vamos a eliminar todo lo demás, aquellas piezas que interfieran en nuestro análisis. Para eliminarlos nos vamos a la herramienta Create y seleccionamos Delete. Para este caso vamos a seleccionar todo el cuerpo, así que seleccionamos Body Delete y vamos seleccionando uno por uno aquellos cuerpos que vayamos a eliminar. Y seleccionamos aplicar y luego de esto generar. Entonces eliminamos 18 cuerpos y solo nos quedan estos 10 cuerpos de acá. Entonces podremos ver primero su funcionamiento y ahorita podremos confirmar si con los cuerpos que nos quedan podremos trabajar y se cumplen como todo lo del análisis. Entonces vemos este de acá que sería como el tapón de esta entrada
del fluido. Vemos acá lo que es la tapa, el resorte principal, estos dos platos que son, por así decirlo, los que comprimen el resorte, este capó, el sólido que encontramos acá, y aparte tenemos el eje, el tapón este de aquí y el cuerpo. Entonces ahora sí tenemos todos los cuerpos que necesitamos. Ahora sí podemos pasar a eliminar aquellos agujeros que quedan por los pines. Entonces ahora sí. Entonces, para eso vemos que los únicos que tienen agujeros son este eje. Entonces vamos a buscar el eje. El eje que sería este spindle. Vamos a ocultar todo lo demás. ¿Cómo eliminamos estos agujeros? Por medio de la herramienta Face Split, que la podemos encontrar, perdón, Face Delete, que la podemos encontrar también en Create, en Delete, y seleccionamos Face Delete. Para esto eliminamos este agujero de acá y también eliminamos este agujero de acá. Seleccionamos dos caras y las generamos y ya veremos cómo se eliminan. Entonces aparecemos este spindle y vamos a buscar qué más podemos eliminar. También podemos eliminar este agujero de acá, el cual tenía un perno y una tuerca. En este caso, como los eliminamos, también vamos a tapar ese agujero. Entonces vamos a Create, Delete, Face Delete y eliminamos este agujero y generamos. Y ya veremos cómo se tapa. Básicamente eso es lo que necesitamos. Entonces, aparte de esto, vemos que este disco también tiene un agujero. Entonces vamos a buscarlo. Sería este disco de acá. Ocultemos todo lo demás y vamos a eliminar estos dos agujeros. La opción Face Delete. Clicamos y generamos. Listo, para que aparezcamos todo lo demás. Ya esta sería básicamente toda la edición que realizaremos en nuestra herramienta de Design Modeler. Así que ya podemos cerrar nuestra geometría. Entonces cerramos y entramos directamente a nuestra herramienta de modelo. Ya en la herramienta de modelo lo primero que debemos hacer es definir cuáles son las geometrías o cuáles son las partes que trabajaremos como cuerpos flexibles y cuáles son las que trabajaremos como cuerpo rígido. Como lo mencionaba con anterioridad, el único cuerpo que va a ser flexible, el único que va a tener deformaciones y esfuerzos va a ser este cuerpo de acá, de la tubería. ¿Por qué? Porque digamos que es por donde pasa directamente el fluido que está sometido y el cual está sometido a cierta presión. Entonces todos los demás los vamos a trabajar como un comportamiento rígido. Al hacer esto, el comportamiento rígido, eso va a imposibilitar un poquito la simulación, ya que uno de los cuerpos que es rígido sería el resorte. Entonces no vamos a utilizar ese resorte en nuestra simulación, ya que utilizarlo conllevaría que necesitaremos ponerlo como flexible y el software se va a concentrar en este resorte, ya que va a ser el que va a tener las mayores deformaciones. Así que por lo tanto el software se va a concentrar en el análisis y en el cálculo de ciertas deformaciones del resorte y ciertos esfuerzos. Así que lo vamos a eliminar. ¿Cómo lo eliminamos? Esto lo podemos hacer directamente con la herramienta de geometría. Entonces volvamos a la herramienta de geometría. Usamos de nuevo la herramienta Body Delete y eliminamos el resorte. Y listo. Cuando lo cerremos, el software nos va a pedir que lo actualicemos el modelo, así que lo seleccionamos. Nos damos cuenta que en nuestro cuerpo flexible tenemos pequeñas áreas. Que estas pequeñas áreas ocasionan que el software cree pequeños elementos en la malla. Esas áreas serían como estas de acá, principalmente donde se crean las curvaturas. Entonces, como va a crear pequeños elementos, puede generar más procesamiento y más tiempo de simulación. Y como eso es lo que queremos evitar y es lo que hacemos para simplificar la geometría, continuaremos simplificando la geometría. Pero ya no editaremos en nuestra herramienta de Design Modeler, sino que lo haremos aquí mismo en la herramienta de modelo. Y esto lo podemos hacer con la herramienta Virtual Topology. Seleccionando Model, le damos clic a Virtual Topology y esta opción nos puede crear varias herramientas como unir celdas, que serían unir como las diferentes áreas. Por ejemplo, Split Edge, que nos ayuda a separar los bordes. Pues digamos, si tenemos un borde completo, separarlo en dos, etc. Pero solo vamos a utilizar Mesh Cells. Entonces, la idea como tal con esa herramienta es que disminuyamos las áreas. Entonces, por ejemplo, seleccionamos estas 4 áreas y las unimos, así que va a ser un área completa.
Y lo mismo podemos hacer con estas áreas de acá, con estas curvaturas. Entonces las unimos por medio de esa opción de Merge Cells, seleccionando todas. Listo, ya con eso lo editamos un poco, así que ya continuaremos con nuestra siguiente herramienta. En este caso, el software, vamos a trabajar con las conexiones. El software crea una carpeta de conexiones, la cual vamos a eliminar, ya que él crea ciertos contactos. Estos contactos se utilizan para cuerpos flexibles, o sea, son contactos entre cuerpo flexible y otro cuerpo flexible. Pero como la mayoría de nuestros cuerpos, o la mayoría de los contactos son entre cuerpo rígido y cuerpo rígido, cuerpo rígido y cuerpo flexible, no vamos a utilizar contactos, sino que vamos a utilizar pares cinemáticos, que son estos que encontramos acá, con el body ground, body body, etc. Entonces, primero que todo, vamos a crear los contactos que se tengan en las geometrías exteriores. Entonces aquí vamos a mostrar todo, vamos a mostrar todos los cuerpos y vamos a crear estos contactos. Primero vamos a hacer entre la tapa y el capó. Entonces vamos a crear una conexión fija. Entonces vamos a body body, fixed. Vamos a seleccionar el cuerpo que va a ser fijo. Vamos a seleccionar la pequeña superficie de esta. Como podrán ver, solo se selecciona esta superficie y va a estar unido a la superficie de acá, que sería esta cara de acá. Aplicamos aquí. Ahora vamos a unir el cuerpo con el capó. Entonces vamos a ir también a body body, fixed. Entonces estos no están unidos directamente, sino que tienen cierta guía. Entonces vamos a seleccionar la guía, pero primero vamos a ocultar este y vamos a seleccionar un body body fixed entre esta parte de acá. Aplicamos y la guía que tenemos acá. Aplicamos. Lo mismo vamos a hacer para el cuerpo. Entonces vamos a mostrar de nuevo todos los demás cuerpos y vamos a seleccionar este cuerpo y lo ocultamos. Vamos a hacer el mismo body body entre esta parte de acá. Tenemos aquí. Aplicamos. Si ven, con esta geometría también lo pudimos haber hecho un face split, pero no es tan necesario, ya que ya vamos a fijar ya sea esta guía con esta geometría y el área no es muy grande, pero con la tapa sí es diferente, porque el área de contacto sí es más extenso. Entonces ahora vamos a hacer también una configuración entre vamos a seleccionar todo, entre este capó. Como podrán ver, este capó en el interior tiene dos platos, que son este de acá y este de acá. Estos dos platos, como podremos observar, este de acá será el tope de este resorte cuando se comprime este de acá. Entonces, como está en el aire en el momento, yo lo voy a mover un poco para que se encuentre con el tope del capó, que sería acá. Entonces lo voy a mostrar, voy a explicarlo un poco. Entonces vamos a ir a lo que es, pues lo voy a explicar un poco más acá. Entonces vamos a seleccionar lo que es, primero necesitamos utilizar un par cinemático, es decir, que se traslada. A ver, seleccionemos este de acá, ocultémoslo. Digamos que este plato se va a trasladar, la cara está aquí, se va a trasladar sobre el capó. Entonces para esto vamos a seleccionar el capó, vamos a mostrarlo y vamos a decir que se traslada sobre el interior de este capó. Apliquemos. Entonces ya sabemos que este de acá, bueno, no es una cara sino la superficie. High body, esta superficie se traslada sobre ese capó. Entonces, como ya tenemos como ya tenemos la configuración de que el par cinemático, ya podemos decir que para este cuerpo lo podemos mover un poco hacia el tope. Entonces primero necesitamos saber cuánto se debe mover. Entonces primero lo vamos a configurar
pero antes de eso vamos a seleccionar los bordes. Seleccionamos este borde que sería la parte inferior y este borde de acá. Entre esos dos bordes podemos encontrar una longitud de 820, pero eso posiblemente sea el perímetro. Entonces le vamos a dar doble clic y vemos que tiene 44 milímetros de distancia entre los centroides. Esa va a ser la distancia que se va a mover ese plato. Entonces vamos a seleccionar aquí en la opción de configurar y no lo movamos 44 para que no sea tan exacto, sino que movamos 43 milímetros. Y veremos cómo, según esta vista que tenemos acá, el plato se movió hacia el tope que tiene este capó. Entonces para eso, listo, ya le damos para guardarlo. Tenemos que seleccionar aquí en set y ya él queda en esta posición. Entonces ahora sí, esta traslacional la vamos a eliminar ya que él no se va a mover en todo el sistema y vamos a cambiarlo a un par cinemático fijo. Entonces seleccionamos el primero que es el par cinemático. Entonces vamos a seleccionar la cara que va a ser esta de acá, el interior, va a estar fijo, y la que va a estar dentro de ella va a ser este cara de acá. Ya con esto estamos ligando este plato al capó y ya la tenemos en la posición que deseamos. Entonces listo. Ahora vamos a pasar a poner un par cinemático, en este caso sí traslacional, para este disco de acá. Entonces seleccionamos, este no va a ser el móvil, sino este de acá se va a estar moviendo sobre la superficie interior del capó, el cual acabamos de ocultar. Tenemos que manejar un poco el software, ya que tenemos que estar ocultando, mostrando para que podamos tocar las superficies que están en contacto. Entonces aplicamos. Entonces ya sabemos que tenemos este contacto de acá. Y aparte necesitamos poner el contacto, necesitamos poner fijo todo el eje que se va a estar moviendo con la compresión del fluido. Entonces vamos a seleccionar un fixed entre el eje de aquí y lo vamos a fijar al disco. Tiene un cilindro interior, lo vamos a poner fijo. Aparte otro fixed entre el disco que tenemos acá, este disco entre esta cara del disco con el tapón, como lo menciono acá, con esta cara de acá, ya sea una unión por soldadura o con un, no sé, cualquier contacto que pueda unir estos dos de acá, pero ya lo defino fijo. Y además este eje vamos a darle una traslación, un body de traslación entre el eje. Bueno, el que va a ser fijo va a ser esta guía. Entre esta guía de acá va a estar fija y este eje de acá que va a estar moviéndose. Listo, y esos van a ser todos los contactos que tengo entre los cuerpos que dispongo. Entonces, aparte, como les mencioné, como no usamos el resorte, también debo utilizar el resorte que tengo aquí en pares cinemáticos. Entonces selecciono Spring y vamos a acomodar esto un poco, cerramos acá y acomodemos así. Entonces primero necesitamos definir cuál va a ser la constante de elasticidad, este longitudinal stiffness, que va a ser de 500 Newton por milímetro, y luego vamos a definir cuáles van a ser los límites de nuestro resorte. Entonces ocultemos acá. Los límites van a ser estos bordes de aquí. Entonces seleccionamos los bordes, seleccionamos acá, aplicamos y seleccionamos el borde superior, que sería este de acá. Seleccionamos acá y aplicamos. Y listo, ahora vamos a pasar a editar la malla. Para la malla, el software nos va a crear una malla. Vamos a darle un update para que nos muestre la malla que nos crea por defecto. Esto posiblemente sea una malla que tiene elementos muy grandes, que posiblemente si utilizamos esta malla no nos va a dar un análisis demasiado cercano a lo real. Por lo tanto, tenemos que hacer cierta refinación en la malla. Para esto primero vamos a hacer una refinación por medio de un método, que en este caso ya tenemos el método por defecto, pero igualmente lo vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar todo el cuerpo. Vamos a darle un método tetaédrico, que es el que usamos más con estas superficies que tienen tantas curvaturas. Y aparte le vamos a dar un sizing. Seleccionamos la geometría y aplicamos. Ese sizing lo vamos a hacer por default está de 44 milímetros, así que lo vamos a poner de 7 milímetros para que sea un elemento de malla bastante pequeño, y le damos en update. Aquí podemos ver cómo queda la malla.
Entonces vemos una malla con pequeños elementos, un sizing de 7 milímetros y que está un poco proporcional. Digamos que por el comportamiento hard del sizing, casi todos los elementos son del mismo tamaño, a excepción de algunos, por ejemplo lo podemos ver acá. Y ahora vamos a editar lo que es el estático estructural. Para el análisis setting vamos a utilizar un número de pasos para que podamos hacer la simulación de que, por ejemplo, esta barra se mueve en el momento de que se extiende el límite de presión. Entonces para eso vamos a usar un número de pasos, en este caso vamos a poner 4 pasos que sean separados por un segundo. Así nuestra simulación debe durar 4 segundos y se van a aplicar las diferentes cargas al respectivo tiempo. La carga se va a utilizar solo en esta superficie en el momento que no se extiende el límite de presión y cuando se extiende el límite de presión en estas superficies interiores. Entonces lo primero que vamos a poner son los soportes. Para esto vamos a utilizar unos soportes de Fixed Support, ya que estamos trabajando con cuerpos flexibles. Los vamos a poner en estos agujeros de acá, que sería donde varían los pernos unidos al otro recipiente. Vamos a poner este de aquí, seleccionamos y generamos otro Fixed Support para este de acá. Listo, aplicamos. Ahora vamos a poner el movimiento del eje, entonces vamos a utilizar un Joint Load, ya que en este caso estamos trabajando con cuerpos rígidos. Y con pares cinemáticas. Vamos a seleccionar de spindle, un movimiento en X y va a ser de tipo desplazamiento. Vamos a ponerle un desplazamiento de 40 milímetros que se va a estar moviendo respecto al tiempo, entre los cuatro. Por eso eliminemos esta de acá para que sea en cada tiempo vaya moviéndose. Ya aquí con esto simulamos el movimiento del eje. Ahora tenemos que poner las presiones. Para definir entre qué rango de presiones trabaja esta válvula de presión, consultamos un poco en internet y encontramos que tiene unas presiones de disparo que van entre 0.1 bar hasta 700 bar. Más o menos podemos poner un límite en nuestra simulación de entre 8 y 10 bares. Eso quiere decir, teniendo la escala de megapascales, entre 0.8 y 1 megapascal. Entonces vamos a poner una carga de presión. Entonces vamos a poner primero la presión inicial, por donde va a comenzar cuando va a exceder el límite de presión. Entonces vamos a poner en esta cara y vamos a poner que no sea constante, sino que sea tabular. Vamos a poner aquí en tabular, en un segundo, vamos a poner 1 megapascal. Y luego se va a extender al interior de la válvula, entonces vamos a ocultar todos los demás y vamos a crear otra carga de presión. Aquí seleccionamos la cara y le seleccionamos en extender a los límites. Entonces ya acá se extiende a todos los límites y además vamos a seleccionar los límites principales, los que se tenían desde el comienzo. Y listo, esto va a empezar en 2 segundos para que obviamente se vea el comportamiento de la simulación. Y en 2 segundos vamos a poner 1 megapascal. Y listo, ya teniendo esto, vamos a mostrar todos los cuerpos. Y ahora sí, vamos a darle play a nuestra simulación. Vamos a encontrar la deformación total y los esfuerzos equivalentes de 2 Mises. Y vamos a darle en Solve. Y aquí, como podemos observar, podemos ver tanto la simulación como el análisis de esfuerzos. Entonces ahora vamos a centrarlo desde la posición inicial y vamos a ver los esfuerzos equivalentes. Entonces ahora vamos a simular, vamos a ver si eso se cumple exactamente. Aquí podemos ver cómo se expande desde acá y luego se va expandiendo por esta zona de acá. Obviamente se va a expandir de forma uniforme desde aquí hasta acá, pero igualmente cumple con los requisitos. Entonces aquí vamos a cambiar el tiempo, vamos a ponerlo un poco más lento y ahora sí vamos a ver cómo se va expandiendo a medida que se va moviendo este eje. Aquí podemos ver la simulación del movimiento del eje y cómo se va expandiendo. Vamos a seleccionar máximos y mínimos de deformación. Vamos a pararlo. Y vamos a ver dónde se encuentran los máximos de fuerza equivalentes. Aquí podemos ver si solo mostramos este cuerpo. Vamos a ver una solución. Solo mostramos este cuerpo, que ese es el que nos interesa. Y vamos a ir el esfuerzo equivalente. Aquí obviamente se va a mostrar el resorte. Pero ahora sí vamos a dar el máximo que se van a dar en estos puntos de acá. Y obviamente él va a ir creciendo a medida que se expande desde el centro hacia afuera. Vamos a dar una última repetición con valores de 28 megapascales para el máximo esfuerzo y 8 megapascales para el mínimo. Y listo, eso sería todo lo correspondiente a la solución del análisis lineal.
del curso de Elementos Finitos de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias.